Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Dios ha sido bueno, hermanos, y hay que dar gracias a Dios por todo, amén. Aún por este clima que es adverso, parece que viene algo fuerte para acá, pero confiamos en Dios, amén, que todo va a estar bien. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre, te damos gracias esta tarde por la bendición de tu amor y tu presencia en este lugar, Señor. Señor, queremos, Señor, escuchar tu palabra, recibir tu consejo, Señor, y que de una manera u otra, Señor, esta enseñanza nos lleve, Señor, a ese llamado a una intimidad profunda contigo, Señor. A algo, Señor, que no debemos de dejar, sino alimentar, Señor, y que cada día vaya creciendo más en nosotros. Señor, pon oídos atentos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mi nombre es Abiel, quiero dar las gracias, pastor, por la invitación. Estamos sirviendo en Comunidad Cristiana Semillas de Mostaza en la colonia San Rafael, apoyando a la familia Camacho. Dios nos da el privilegio de estar sirviendo allá. Y pues me tocó hablar sobre la iglesia de Esmirna. Ese video se me hizo muy interesante, y más porque le llaman a Esmirna la ciudad infiel, y por lo tanto yo le puse a mi mensaje: Esmirna, la ciudad fiel. Amén. ¿Y por qué fiel? Porque que el Señor encuentre, que el Señor encuentre fidelidad en estos días, creo que es algo muy complicado, en el sentido de que el cristianismo, como va aumentando los tiempos, las enseñanzas, las malas enseñanzas, tanta información mala a disposición de nosotros y de cada uno de los que nos rodean, de nuestros hijos, podemos caer en el error, ¿verdad?, de perdernos en una línea muy sutil entre lo que parece que es correcto y lo que no es correcto. Y Dios anhela fidelidad de cada uno de nosotros, y hay un llamado para cada uno de nosotros. Yo le puse a Esmirna una iglesia fiel, y dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. El principio de la sabiduría, y hay que ser sabios e entendidos que en estos tiempos necesitamos buscar más profundamente la presencia del Señor en nuestras vidas. No es vivir un cristianismo nominal, es lo más fácil del mundo, es voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, sirvo, pero vivir una vida en intimidad con Dios es una constante de todos los días y a cada momento, porque no somos cristianos nada más los días que hay servicio. Somos hijos de Dios 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. La presencia de Dios tiene que estar llenando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esmirna la considero una iglesia fiel. Y me gustaría ir, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de Eric, ¿verdad? Ahorita llegó y oró por mí. Y pasó algo curioso, ¿no? Siempre que vengo en el carro, la verdad, siempre que vengo a predicar, hermano, estoy bien nervioso. Siempre estoy bien nervioso. Y siempre le digo a mi familia que oren por mí cuando venimos en el carro, ¿no? Y ahora se me pasó, ¿verdad? Como anduvimos haciendo unas diligencias antes de llegar.
Y yo dije, estaba ahí muy sentado al lado de mi esposa y dije, y no les dije que oraran. Y en eso, pum, llegó Eric y oró por mí. Qué bueno es Dios. Amén, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor así. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El primer punto para mí le puse es Jesús es. Jesús es. Y le pregunto esto, Jesús se presenta aquí como el primero y el postrero. Les voy a hacer una pregunta y a veces me va a decir usted, no, pues, para usted Jesús es el primero. Amén, ¿verdad? Y podemos decir amén, pero muchas veces podemos encontrarnos que no es el primero, porque hay otras cosas que apremian en nuestra vida y definitivamente a veces podemos cometer el error de que Jesús no sea lo primero. Y si hablamos de intimidad con el Señor, el Jesús tiene que ser el primero. Jesús se presenta, yo soy el primero y el postrero. O sea, yo soy lo primero y lo último. Y en nuestra vida debería de ser así. En Semillas de Mostaza estamos llevando una serie de enseñanzas y le decía el domingo, nuestra vida como hijo de Dios tiene que ser cristocéntrica. Una vida cristocéntrica quiere decir que todo en mi vida y en su vida tiene que girar en torno a Jesús. Mi matrimonio, mi relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos, el trabajo que hago, todo lo que yo realizo, todo se trata, ahora sí, todo se trata de Jesús. Porque Jesús tiene que ser el primero y el postrero en todo, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Él es el principio y el fin en cada uno de nosotros. Y dice, y esta parte me encantó porque dice, el que estuvo muerto y vivió. Eso, hermano, esa es una esperanza y un recordatorio para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él estuvo muerto, sí, y vivió y vive. Y va a venir, hermanos. Y va a venir por nosotros. Viene por su iglesia. Romanos 6:8 dice la palabra del Señor así. Ahorita se lo leo. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuánto lo cree? Amén, ¿verdad? Al que cree todo es posible, hermanos. Si nosotros vivimos para Él, moriremos, estaremos con Él de nuevo, hermano. Esto no se acaba. Definitivamente nuestra vida terrenal, nuestro lapso en este tiempo es un martirio, es aflicción, con sus muchos momentos de alegría, muchos momentos de tristeza, pero la realidad es que vamos a pasar una eternidad con el Señor. No, nosotros vamos a estar con Él. Y cuando dice el que vivió, el que murió y vivió, o sea, esa promesa está ahí. Hay veces, hermanos, que ¿a cuántos se les olvidan las promesas? A usted no se le olvida. ¡Qué bendición! A mí sí. Y pregúntale a mis hijas, cada rato me dice, papá, tú nos prometiste. Y hasta en el refrigerador me tienen una lista de promesas. Y la hermana Erika también, ¿verdad? Está en una lista de promesas y de cosas por hacer en la casa, ¿no? Ese espejo que tiene como 6 meses ahí. Digo, no te preocupes, no me estés recordando, cualquier rato lo voy a poner en su lugar, ¿va? Las promesas del Señor a veces se nos olvidan y el que vamos a estar con Él es una realidad. Amén. Pero para eso necesitamos mantenernos fieles al Señor y en una intimidad constante con Él. En esta parte me voy a centrar un poco más en el versículo 9, Apocalipsis 2, en el mensaje a Esmirna. Dice la palabra del Señor así. Vamos a irnos por partes, vamos a desmenuzar esta partecita. Dice, yo conozco tus obras. ¿Lo decimos todos juntos? Yo conozco tus obras. Ahora vamos a decir todos, Dios
conoce mis obras. Aguas. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce todo lo que hacemos. Dios, para Él no hay nada oculto de nosotros. Nuestro corazón y nuestra vida, la apariencia que podemos tener, al Señor nada le es oculto. El Señor nos conoce perfectamente. Hay veces que yo digo, Señor, a veces que yo siento que no soy el menos indicado, Señor, para estarte sirviendo. Conozco unas gentes preciosas que están, Señor, te aman, y gracias a Dios porque me da la oportunidad de servirte, Señor. Y yo siempre procuro ser transparente delante del Señor y delante de todas las personas también. Y lo que ven ustedes aquí, como es Abiel, es lo mismo en la casa. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestras obras. Él conoce, dices, tú conoces mi andar, mi levantar y caminar. El Señor nos conoce todo en nosotros. Para Él no hay nada que pase desapercibido de nosotros. El Señor definitivamente nos conoce bastante bien. Y Proverbios 15, versículo 3, dice la palabra del Señor así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y a veces a los malos que hacen cosas buenas y a veces a los buenos que hacen cosas malas. Los ojos del Señor están en todo lugar. Él conoce nuestras obras. Y algo del saber que Dios conoce nuestras obras y ser sabios en cómo andamos delante de Dios no corresponde a que, es que Dios me está viendo y porque Dios me está viendo voy a hacer esto. Nosotros debemos llevar una vida de obras al Señor, en amor a Él, procurando siempre hacer lo bueno. El Señor dice que nos preparó para que andemos en buenas obras. Si usted de repente, hermano, hermana, se encuentra haciendo lo malo, eso no es obra del Señor. El Señor conoce nuestras obras y Él anhela que nosotros hagamos lo correcto delante de Él. Dice, yo conozco tus obras. Y luego dice, conozco tus obras y tu tribulación. Ahorita leíamos, ¿verdad?, la historia de Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. Policarpo fue un hombre que por no negar su fe en Jesús, él fue, ¿se acuerdan dónde fue llevado? Fue llevado a la hoguera. Y en un estudio que estaba leyendo, le preguntaban a Policarpo que si por qué no negaba la fe en Jesús. Dice, tengo 86 años sirviéndole, dice, y nunca me ha hecho nada malo. ¿Por qué voy a negar mi fe en Él? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sufrimos tribulaciones? Todos sufrimos tribulaciones, pero la iglesia de Esmirna tenía una particularidad. La iglesia de Esmirna tenía la particularidad de que era una iglesia altamente perseguida por el Imperio Romano y por los mismos judíos de esa ciudad. Incluso estuve leyendo mucho más. A lo largo de la historia en Esmirna ha habido masacres y masacres de cristianos en ese lugar. La tribulación que habla Jesús a la iglesia de Esmirna, conozco tu tribulación, era una tribulación porque era una persecución sobre la iglesia. Era una persecución que estaba constantemente ahí. E incluso, aún en México, hermanos en Cristo siguen sufriendo persecución. Si agarramos para allá, para el sur, ¿verdad? Donde está nuestro hermano Raúl Castro, con Fermín y otros más sirviendo allá, donde los usos y costumbres es lo más fuerte. Hay persecución para la iglesia. Cuando nosotros nos damos cuenta que, ¿cuántos de los que estamos aquí va a decir usted, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Pero es persecución. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sufrido ciertas tribulaciones o persecuciones porque somos cristianos? En nuestros trabajos, con nuestras familias. No me gusta hablar mal de mi mamá y no voy a hablar mal de ella, pero cuando le dije a mi mamá que me iba a meter a estudiar al seminario, me dice mi mamá, ya te vas a meter ahí. Ándale, la vas a hacer del hombre de fe ahora. Mira que para eso te pagué una carrera, ponte a trabajar, como que hombre de fe, déjate de cosas. Y me lo dijo mi mamá y me dolió mucho cuando me lo dijo.
Y después de esas veces que no le hice caso a mi mamá, me fui a agua viva y dije, bueno, se enoje, va, pues yo sé que el Señor no se va a enojar. Y gracias a Dios con el tiempo mi madre ya entendió, ¿verdad? Mi madre ya camina en el Señor también. Pero siempre, hermanos, siempre a veces, con nosotros por no negar a Jesús de una manera u otra, siempre se nos cierran puertas o sufrimos ciertas tribulaciones. Ahí en Semillas de Mostaza está un hermano muy lindo que se llama Toño. Él nos apoya ahí y el domingo estaba dando gracias porque en su trabajo le están exigiendo que vaya a trabajar horas extras los domingos. Y él les dijo, no, si los domingos no ven, hijo, porque para mí, les dijo, primero es el Señor. Y luego mi esposa y luego el trabajo. Les dijo. Y yo no voy a quitar lo que es primero para venir a trabajar. Y su jefa le dijo, pues así no me sirves. Y él le dijo, toma las decisiones que quieras tomar. Y cuando me dijo eso, yo, wow, dije, Dios honre tu fe. Y ahí está trabajando, ¿verdad? Y dice, hasta después me estaba riendo porque la misma jefa, yo la busqué para saber qué iba a pasar conmigo. Y dice, pues ya con esa, pues así no me sirves, pues, ¿no? Y dice, y voy y le digo, ¿qué pasó? No, pues vamos a seguir trabajando. Y él, bueno. Y de repente, oye, necesito que me ayudes a cubrir una área allá. Y él, no, que no te sirvo. Dios siempre, Dios no nos va a avergonzar, hermanos, cuando lo ponemos en primer lugar. Pero de que va a haber tribulación y persecución para nosotros por no dejar al Señor a un lado, por ponerlo primero, el Señor no va a dejar que nos seamos avergonzados. Dios conoce nuestras tribulaciones, hermano. Dios conoce que lo que nos pasa y porque somos, hermano, aunque usted no lo crea, somos importantes para Dios. Hace poco me decía alguien, ¿en verdad le importo a Dios? Sí, le digo, ¿en verdad le importas a Dios? El sufrimiento, hermanos, la mayoría de las veces nos forza a depender radicalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos forza, hermanos. El sufrimiento nos forza porque llega un momento en que no encontramos más nada más que el Señor. Decía nuestro hermano Francisco y dice, mira, llegas como a un callejón sin salida y lo único que te quedan son las paredes y lo único que te queda es voltear hacia arriba. Y ya cuando no hay más, nos damos cuenta que esa tribulación nos forza a depender de Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Que se haga como tú quieras. Jesús mismo lo dijo estando en Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces cuando nosotros llegamos a un punto de ver que llegan situaciones, dificultades, tribulaciones a nuestra vida, tenemos que darnos cuenta que siempre nos va a encaminar a depender más y más de Dios. Y lo interesante es que no debemos de esperar a tener tribulaciones para depender totalmente de Dios. No debemos esperar a eso. En todo tiempo tenemos que ser dependientes de Él. Jesús mismo le dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Y lo que aparentemente hacemos, hermanos, no tiene ningún valor si no estamos ahí pegados a la vid. Porque el pámpano, hermanos, el pámpano no da fruto. El pámpano es el medio por el cual la vid da el fruto. Igual nosotros en medio de las tribulaciones, el fruto que se produce en menos de tribulaciones es porque viene de parte del Señor y es cuando nosotros dependemos más de Él. Y también eso, esto lo he experimentado y en verdad la tribulación, hermanos, purifica nuestra obediencia, la purifica. Y a lo mejor yo soy el único aquí que he estado en alguna situación extremadamente muy difícil fuera de sus manos. A lo mejor nomás yo lo he hecho, ¿verdad? Y le he dicho, Señor, te prometo que si me sacas de esto, Señor. ¿Cuántos hemos dicho eso? Por eso le digo, se les olvidan las promesas. Porque llega un punto, ¿verdad?, en que la tribulación, nuestra obediencia se purifica al Señor y ya nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que hacer
porque las tenemos que hacer, porque amamos a Dios y porque sabemos que al último es lo mejor para cada uno de nosotros. Esa obediencia purificada a través de la tribulación hermanos, es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Y esta parte, vamos a continuar ahí mismo en el versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, dice, y tu pobreza. Y entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Algo que pasaba en Esmirna, que era una ciudad, ¿verdad? Sigue siendo un puerto importante, era un puerto de comercio, era un puerto que tenía mucho flujo de dinero, ¿no? Por los puertos que había ahí, por todos los negocios que se hacían, pero definitivamente la iglesia cristiana no era rica en el sentido de que no tenían dinero económicamente. ¿Por qué? Porque por no negar a Jesús, las puertas para ellos siempre estaban cerradas de cierta manera. Por eso la palabra dice sí. Dice: conozco y tu pobreza, o está hablando de una pobreza monetaria, una pobreza, o sea, no tenían dinero. Dice: pero tú, dice el Señor, eres rico. La pobreza material, hermanos, que hay en Esmirna, por ser una ciudad rica, era precisamente porque ellos no se negaban a decir que no a Jesús. Y sabes qué, hermanos, aún en medio de esa pobreza, ellos vivían un cristianismo en una plenitud total. Porque de todas las iglesias que vamos a seguir viendo a través de esta enseñanza, se van a dar cuenta que a Esmirna es la única iglesia que no le reprochan nada. Es una iglesia que se mantiene, a pesar de su condición de humildad, se mantiene fiel al Señor. Hay hermanos que hemos tenido, que tuve el gusto de estudiar con ellos en Agua Viva, hermanos que decían: no, hermano, pues nosotros no tenemos un templo, y dice: no, lo hacemos abajo de un árbol y nos juntamos 40, 50 gentes. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la escasez económica no impide vivir una vida en plenitud para el Señor. Yo me acuerdo cuando estaba en Nueva York, les digo, tengo muchas experiencias que recuerdo que me platicaban, y decía nuestro hermano Chuy Dávalos, fundador de Guaviva, que él anhelaba, ¿verdad?, tener un carro, de esos carros clásicos, no recuerdo el modelo, ¿no? Pero dice, y un día, dice, Dios oyó mi oración, dice, y alguien me regaló el carro que yo quería, del mismo color me lo regaló. Y dice el hermano Chuy, estaba yo fascinado con mi carro y muy agradecido con Dios. Tan agradecido estaba, dice, que todos los días limpiaba el carro, todos los días limpiaba, una vez a la semana lo mandaba a encerar. Y dice, y cuando menos pensé, dijo, el carro se hizo mi ídolo, dijo Chuy, hermano Chuy. Y dije, Señor, tú no eres mi primer lugar por esto. Hermano, ven por tu carro. No, hermano, yo se lo regalé. No, hijo, no tienes idea, dice, de cuánto daño me ha hecho este bien material, dice, llévatelo. Dijo, era tanto, dijo, mi obsesión con el carro, que yo mejor decidí regresarlo. Y hay veces, hermano, que los bienes materiales pueden ser un impedimento también, ¿verdad?, para buscar del Señor. Y luego dice, y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. Y le voy a contar un paréntesis de mi vida. Estaba yo estudiando en Agua Viva mi segundo año, y ya para finalizar casi el ciclo escolar, ahí en Agua Viva nació mi hija Keila. Nació Keila. Y bueno, pues yo estaba en el seminario, hermanos, pues no tenía dinero, estaba estudiando, era estudiambre, le dicen ahora, ¿no? Era estudiambre, ¿verdad? Estaba ahí y pues fuimos al Hospital General, me acuerdo, y estaba ahí mi suegra y yo nada más. Y pues estudiantes sin dinero y de esas, con alguna ofrenda por ahí pequeña, ¿no? Y me acuerdo que dice, no, pues ya van a ser la niña, y teníamos un trajecito que habíamos comprado. Y dice mi suegra, pero no tienes cobijas para la niña. Y yo, no. Y Keila nació en noviembre. Y yo dije, híjole, entonces metí la mano a la bolsa, como 50 pesos. Y doy gracias a Dios porque enfrente está un Waldos, ¿verdad?
enfrente del Hospital General, fui al Waldos y compré una sabanita para sacar a mi hija del hospital. Y ya, la sacamos del hospital, fuimos a casa y ya, no, pues hay que bañar a la niña. Y pues, y dije, pues, híjole, pues no tenemos jaboncitos para bañar a la bebé ni nada de eso. ¿Y ahora cómo le hacemos? Y me agarro así, hermano, la bolsa del pantalón, me traía 30 pesos. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue, señor? ¿Qué sigue? Y le digo a mi esposa, pues espérame, ahorita voy a venir. Le dije, y ya me salí de la casa, la verdad no sabía ni para dónde iba. 30 pesos, dije, ¿qué voy a hacer con 30 pesos? En aquel entonces, que hace muchos años, el micro cobraba 6.50, no se me olvida. Y agarré un camión, el micro de Al89, y me vine aquí, me paré aquí en el Soriana, en el Limón Bahía, y me metí ahí, hermanos. Ahí me metí, dije, empecé lo de los niños, ¿no? Y todo pues bien caro, yo así con me quedaban, ¿qué? 23.50. Y yo miraba el dinero y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, pues un jaboncito, ¿no? Y agarré un jaboncito de esos chiquitos para bebé, que me costó 13 pesos. Me quedaron 10.50 todavía. Y dije, bueno, pues con este jaboncito, pues ya la bañamos estos 2, 3 días, para el cabo, pues chiquita todavía. Ya Dios proveerá. Pero eso lo digo ahorita, no, pero en realidad estaba yo bien quebrantado porque no tenía ni un peso más. Y entro al baño ahí y está un abuelito paquetero. Y empezó a cantar. Dice, no sé si usted se la sabe la canción de que dice, qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en mi alma. Nada en este mundo podrá quitarla. Y luego empecé a decir, no soy pobre porque yo soy rico. No soy pobre porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Y lloré, hermanos. Y dije, gracias a Dios porque en ti tengo todo. El Señor me miró y me abrazó el ancianito. Dios te bendiga, muchacho, todo va a estar bien. Yo sé. Salgo de ahí y me voy a casa con mi jaboncito. Y 4 pesos todavía. Llego a casa y le digo, préstame a la niña, la voy a bañar. Y no, y pues si por usted no sabe, ¿no? Pues, los que sean papá primerizo no tienen dónde bañar al niño, los puede bañar usted en el lavatrastes ahí. Agarré que la verdad, calentamos agüita y en el lavatrastes bañé a mi hija. Y ya se le a su mamá. Y gracias providencialmente, ¿verdad? Llega un primo con muchas cosas. Llega unas cajas de pañales, latas de leche y una cajota con toallitas húmedas. Dije, wow, no, Dios bien bueno. Y ya me dieron oportunidad de venir porque nació Kayla y regresé otra vez a Aguaviva. Y estando en Aguaviva me dice un hermano, dice, hermano, dice, Pancho, me dice, un pastor que está por venir, me dice, Pancho, te mandó algo para tu niña, me dice. Y yo, pues gracias. Me dice, no, hombre, pero te mandó algo, me dice. Yo, no, pues gracias. Me dice, ven para que nos ayudes a moverlo, hermano. Me mandaron 3 bolsas negras de esas de la basura, que se usan para la basura, así grandotas, hermano, llenas de ropa para niña, desde recién nacido hasta 3 años. Dios conoce, hermanos, hermano, el medio en lo que va a hacer para suplirnos, glorificarse y asombrarnos. Por eso Dios, aunque mira a la iglesia de Esmirna económicamente, por digo, ustedes son ricos porque me tienen a mí. Y luego llego y le platico, permítame tantito, que me amo, soy bien chillón yo. Y le platico, me cambió la voz. Y le platico a la hermana Roxana Erickson, le platico todo lo que pasó. Y me dice, hay un canto, él me dijo que es sobre Filipenses, dice. Y luego la hermana tenía una voz así para cantar. Y el hermano Eric con su acordeón. Y empezó la hermana, en Cristo tengo todo, no me hace falta nada. Las cosas más comunes tienen sabor por él.
Hoy tengo por basura lo que antes me alegraba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por él. Hermanos, son cosas que me llenan de tanta satisfacción, porque a pesar, ¿verdad?, de que podamos sentirnos pobres, definitivamente Dios siempre, hermanos, Dios siempre nos hace ricos por el solo hecho de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ah, Dios es tan bueno. Esa es la historia de mi hija Keila cuando nació. Pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta parte habla sobre los mismos judíos, ¿verdad?, que pertenecían, judíos que perseguían, a los cristianos, y dicen, si no son sinagoga de Satanás. Y aquí pasa algo interesante en esto, y quiero hacer una pequeña referencia. Los judíos, desde que estaba Jesús, lo persiguieron a él y persiguieron a sus discípulos. Y sabe que el pueblo judío siempre pensó que estaba haciendo la obra de Dios. Ellos siempre pensaron que estaban haciendo la obra de Dios. E incluso, ¿verdad?, cuando la Iglesia Católica empezó con sus cosas, que empezó la famosa Santa Inquisición, también pensaban que estaban haciendo la obra de Dios. Llegaban, ¿verdad?, y pensaban que estaban haciendo lo correcto y mataban cristianos. Incluso, si usted recuerda, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Era un perseguidor de los cristianos, y él pensaba también que hacía la obra de Dios, pero en realidad no era eso. Vamos al versículo 10, dice, esta parte me gusta mucho, le puse por nombre, Jesús da esperanza. Ven, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Pausa. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Cuántas veces, bueno, yo no sé, a lo mejor alguien sabe esto, cuántas veces hemos escuchado o hemos leído en la Biblia, no temas? Infinidad de veces, yo creo que desde el principio, ¿verdad?, hasta Apocalipsis al fin, el Señor nos dice, no temas. No temas en lo que vas a padecer, no temas. La Biblia nos dice tantas y tantas veces que no tengamos miedo. En Semillas estamos llevando unos estudios y les estaba hablando a la iglesia de cuando los discípulos van en la barca con Jesús y que empieza la tormenta y que Jesús va bien a gusto, ¿verdad?, dormido, y los discípulos estaban bien asustados y le dicen, Señor, le lo levantan y dice, Señor, no temes que perezcamos aquí todos. Y el Señor se levanta y reprende el mar, ¿verdad?, los vientos, y te pone todo calmo, y le dice, pero la pregunta le dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Acaso no tienen fe? Y le decía a la iglesia, estoy seguro que a Jesús se le hace extraño que nosotros, siendo sus hijos, tengamos miedo. Lo lógico es que tengamos miedo. Lo lógico, ¿verdad?, ante cualquier situación difícil que está fuera de nuestras manos, de nuestro alcance, es lógico que tengamos miedo, pero parece que para Jesús no lo es. No es lógico que tengamos miedo. O sea, ¿por qué están así? Y pues casi, Señor, va, pues se hace el barco para todos lados. Cuando vamos aquí, ¿verdad?, al malecón y te pasas en las lanchitas, todo bien suave, pero nomás pasas el rompeolas, ¿cómo se hace el barquito? Se empieza. Imagínate estos pobres hombres. Y luego les decía a la iglesia, y lo más interesante es que ahí iba Pedro, Juan y Andrés, experimentados pescadores, que ya lo más seguro es que hayan sorteado algunas tormentas, ¿verdad?, ahí. Y lo más interesante es que ellos, bien asustados, Señor, o sea, no tienen miedo, no. Pero parece que a Jesús se le hace raro que nosotros tengamos miedo. Y otra vez en Apocalipsis 2, no temas, dice, en nada de lo que vas a padecer. En nada de lo que vas a padecer. Y luego dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que sean
probados. Y luego dice, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí quiero hacer algo claro. Cuando nosotros leemos o recordamos Jeremías 33:3, ¿se acuerdan que dice Jeremías 33:3? A ver, todos juntos, 1, 2, 3. Clama a mí, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos al Señor, es su promesa que Él nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Estamos bien? Dios, hermanos, no nos esconde, hermanos, a nosotros el costo de seguirle, de amarle y de servirle. Él no nos lo esconde. Él no lo esconde para nada. Jesús siempre es claro con nosotros y le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Él de ahí les dijo, ¿verdad? Quisiera leerles una porción de Juan 15, del versículo 15 hasta el 16, versículo 4. Dice así. Esta parte me encanta porque dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús le está diciendo a esa iglesia en Apocalipsis: el diablo los va a echar a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. El Señor no nos esconde el costo de seguirlo. No nos esconde el costo. Nosotros sabemos, hermanos, nosotros vivimos, hermanos, estamos como los ricos en las Bahamas, ¿verdad? Los ricos de las Bahamas están en un paraíso fiscal, dicen, ¿verdad? Que no pagan impuestos. Nosotros, hermanos, vivimos en un paraíso, hermanos, al saber que no tenemos persecución, hermanos. Al saber que tenemos libertad de alabar y bendecir a Dios, de poder ir con nuestra Biblia en la mano. Hay lugares como en China que hasta las Biblias digitales, si te agarran con una en el teléfono, ya también vas para la cárcel, no sé si son 7, 8 años. El Señor no nos esconde nada a nosotros, nada de lo que cuesta amarle y seguirle.
Y eso es precioso porque dice, ya no los llamaré siervos, les voy a llamar amigos. Y cantamos con los niños, ¿no? Yo tengo un amigo que me ama. Dice, para que sean probados y tendrán, dice, tribulación, ¿por cuánto? Por 10 días. Hermanos, Dios, a lo mejor sí le va a gustar lo que va a escuchar. Dios pone el límite, hermanos, a las pruebas. Las pruebas, hermanos, no son eternas. Dios siempre pone un tope para las pruebas y luchas que vivimos. Solamente 10 días, le dice. En Lucas 22:31 dice la palabra del Señor así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso me encanta. Y dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermano, Satanás no puede hacer lo que le da la gana con nosotros. No, hermanos. Aún Jesús, aún la fe de Pedro fue probada. Cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás, no le dijo, Pedro, Satanás pidió para zarandearte como a trigo, pero le dije que no, no le dijo eso, ¿eh? Pero he orado por ti. Entonces, Cristo es suficiente. Amén. La prueba tiene un tiempo. Y me encanta porque le dice eso a Pedro y le dice, pero tú cuando hayas vuelto, o sea, te van a zarandear, ¿verdad? Y lo negó y lo que usted quiera. Pero Jesús sabía que Pedro iba a volver. Había un tiempo de prueba y a lo mejor en la prueba, hermano, la fallamos y la regamos y no nos queda más que estar como cuando está el rico y el publicano, cuando están orando, no tenemos palabras para decirle al Señor más que, Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Señor, ten misericordia porque te he fallado, ¿verdad? En la prueba. Porque muchas veces fallamos en la prueba, hermano. Pero Dios sabe, ¿verdad? Que hay un tiempo para nuestra prueba y vamos a volver. El Señor, otro ejemplo, Dios no hizo lo que le dio la gana con Job. Pues Satanás allá, ¿verdad? Al cielo y le dijo, no, pues ahí está Job. Él dice, ve, ¿verdad? Quítale todo, pero a él no lo tocas. Y el dolor y el sufrimiento, deje usted de perder los bienes materiales, de perder a sus hijos, de que su esposa le haya dicho, ¿verdad? No, ya sí vas a seguir alabando a Dios. Y no, pues Alicia, Dios y muérete, ¿no? Y llega todavía otra vez Satanás. No, pues mira, pues ya ves, ya le quitaste todo. Ah, pero bueno, tócalo a él, pero no puedes quitarle la vida. Y llega y pum, y llega una sarna maligna, ¿verdad? Sobre Job. Las pruebas tienen límite, hermanos. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde podemos aguantar y soportar nosotros. Yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros a pesar de que el enemigo venga a nuestras vidas y quiera hacer y deshacer con nosotros. Dios no lo deja, hermanos. Nuestras pruebas tienen un tiempo. Amén. ¿Cuánto damos gracias a Dios por eso? Amén, ¿verdad? Y luego dice, versículo 10, la parte final dice, sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Dice, sé fiel hasta el domingo. No, sé fiel hasta la muerte. O sea, te decía en un principio, Dios anhela de nosotros una fidelidad constante, una fidelidad de todos los días, una fidelidad de todo momento. Y les digo, nos podemos ver envueltos en el día a día, ¿verdad? En las presiones, preocupaciones, en la ida y que corre, que vas y vienes. Pero la verdad es que Dios anhela fidelidad de nosotros hasta nuestro último día de vida. ¿Cuántos queremos serle fiel al Señor? Que el Señor nos ayude a serle fiel
hasta nuestros últimos días. Sé fiel hasta la muerte. Y luego viene un premio. Y te daré la corona de la vida. Le decía una vez a los niños, se dice, mira, ¿a cuánto les gustan los premios? No, pues a todos nos gustan los premios, a todos. Amén. A todos nos gustan los premios, pero ese premio, hermano, requiere fidelidad en toda nuestra manera de vivir. Para poder obtener, hermanos, el regalo de la vida eterna, necesitamos ser fieles a Dios. Ponerlo a Él, como dijo, yo soy el primero, ponerlo a Él primero. Ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Que sea el todo para nosotros. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto le gustan las promesas? Amén, ¿verdad? Pero para eso necesitamos resistir tentaciones, serle fiel a Dios y sobre todo, hermanos, y con esto voy a terminar, poner atención. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, tenemos que ser atentos, hermanos, a lo que el Señor habla en nuestras vidas. El Señor anhela una iglesia que sea fiel, que independientemente de nuestras situaciones y de nuestras tribulaciones, reconocer que Dios es lo primero y lo mejor para nosotros. Y todo eso, hermanos, la única manera de alcanzar para poder tener una vida de intimidad con Dios es la consecuencia de la fidelidad a Él. La iglesia de Esmirna, la iglesia en aquel entonces, hermanos, que fueron fieles a Jesús a pesar de su condición económica, a pesar de que puertas se les cerraban, a pesar de que los perseguían, ellos decidieron no negar a Jesús en nada. Ellos decidieron seguir confiando en Él a pesar de. Y el anhelo de Dios para nosotros es que encontremos encontrar en nosotros la misma fidelidad que hubo en la iglesia de Esmirna. Pero eso solamente viene cuando estamos íntimamente conectados con el Señor. Cuando hay una intimidad constante, cuando hay una intimidad profunda, cuando hay una intimidad que todo te dice. El Señor no nos esconde nada. El Señor anhela de nosotros comunión, intimidad. Tal vez hace tiempo que usted no dobla sus rodillas para orar. Tal vez hace tiempo que usted no hace lo que Jesús dijo, entrar a su aposento y cerrar la puerta y ahí en la intimidad orar al Padre. Tal vez hace tiempo que no hemos tenido esa intimidad con Dios que el Señor necesita. Tal vez hemos sido infieles a Dios de una manera u otra. Hace poco me encontré una persona, ahora en la semana me encontré una persona que me hizo mucho daño a mí, a mi familia. Y me ve y me dice, Vidal, ¿cómo estás? Y yo así como que, estoy bien. ¿Qué pasó, hermano? Parece que como si te hubiera hecho algo. Que yo me acuerde, ¿no? Y yo, pues gloria a Dios que no te acuerdas. No, estamos bien. Qué bueno. No, es que yo no me acuerdo haberte hecho nada, hermano. No, pues qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que tú no te acuerdas. Y eso me quedé pensando, puedo haber reclamado, decir cosas, pero yo dije,
estaba enseñando, ¿verdad? Ahí en la iglesia, ¿verdad? Pues ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino toda aquella que sea para bendición, ¿verdad? Dije, no voy a decir nada que no lo bendiga, ¿verdad? No, hermano, pues si no te acuerdas, qué bueno, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Sí, es que, pues así siempre lo he considerado familia. Gracias, hermano. Nosotros también le recordamos con mucho cariño. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios anhela una fidelidad en nosotros que vaya más allá de lo que nosotros podamos anhelar, querer o desear. Más allá de nuestras circunstancias. Saber que Él es el primero para nosotros y en que en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Su palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno que podemos tener, hermanos, viene de parte de Dios. Todo lo que Dios anhela de nosotros, hermanos, es fidelidad, como lo encontró con la iglesia de Esmirna. Por eso tenemos que tener oídos atentos a lo que el Espíritu dice a nosotros. Y luego dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Su palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos estamos amén a eso? Amén. Somos más que vencedores. Y dice que no sufriremos daño de la segunda muerte, porque hay una muerte. La primera muerte, que es la física, que todos vamos a pasar por ahí. Pero hay una segunda muerte, la muerte espiritual, hermanos. Y es, hermanos, los que seamos fieles a Dios, los que nos mantengamos unidos a Él, no veremos esa segunda muerte, sino que veremos la vida eterna, una vida eterna en la cual estaremos con Él, en la cual Él ya pagó el precio. Y eso viene, hermanos, todo esto va a venir de tener intimidad con Jesús, porque Jesús vale la pena. Jesús vale la pena, hermanos. Esmirna fue la iglesia fiel. Y mi anhelo, ¿verdad?, es que Vino Nuevo, Semilla de Mostaza, la iglesia Ensenada sea esa iglesia fiel. Esa iglesia que va a vencer. Esa iglesia que no va a haber la segunda muerte. Esa iglesia que va a pasar una eternidad al lado de su Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder serle fiel en todo. Y a ser, hermanos, y a ser agradecidos con Dios por su amor y su misericordia, porque a pesar de todo, a pesar de nosotros, Dios nos ama, Dios nos conoce y Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, yo te bendigo, Señor, y te doy gracias esta noche, tarde, Señor, tarde noche, por tu bendición con nosotros, Dios, y por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que pongamos siempre los ojos en ti, Jesús, más allá de nuestras necesidades, más allá de nuestras tribulaciones. Tú lo conoces, Señor, tú nos conoces, conoces nuestras obras, Dios. Gracias, Dios, por recordarnos que en ti, Señor, tenemos todo, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú no nos ocultas nada, Dios. Gracias, Dios, porque nos das esperanza, Señor, que a través de esta vida, Señor, tendremos una recompensa, Señor. Y la mejor es estar contigo, vivir una eternidad contigo, Señor. Permítenos, Señor, mantenernos fieles, Señor, y atender ese llamado a esa intimidad contigo, Señor. A esa intimidad, Señor, que nos abrace, Señor, y nos acerque más a ti, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor. A no tener temor, Señor, de lo que hemos de padecer, a no tener temor de lo que ha de venir, sino solamente, Señor, pensar y mantenernos fieles a ti en todo tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Todos decimos amén. Que el Señor les bendiga.